is life in Jesus Cerca de Christ. ti, a través de la música, Estéreo Vida 92.1. Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que ama a Jehová, esa será alabada. Presentamos Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Guatelinda Café, lo mejor en comida guatemalteca de la ciudad de Denton. Bendiciones, amados hermanos que nos sintonizan en esta hermosa y calurosa tarde del día miércoles. Nuevamente estamos en este programa para la mujer cristiana, mujer virtuosa, aquella mujer que anhela llegar a ser conforme al corazón de Dios. El propósito de estar hoy aquí compartiendo la palabra de Dios es poder ser de bendición, poder edificar sus vidas, bendecir sus vidas a través de la preciosa palabra de Dios, y esperamos en el Señor hoy podamos ser de bendición una vez más para ustedes. Mi nombre es Blanca Carías y nos acompaña esta tarde nuevamente nuestra hermana Flor. Amén, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Esperamos que el tema de hoy también sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, que es lo que deseamos. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Dios por permitirnos estar nuevamente transmitiendo a través de estos medios este mensaje, la palabra de Dios. Y vamos a abrir con el texto de Proverbios 22:6. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Fíjense, hermanos, de que este texto es uno de los primeros que nos hemos aprendido en nuestro caminar en el Señor. Es un texto muy común porque nos dice mucho acerca de como padres responsables el deber de poder instruir a nuestros hijos en su camino, en el caminar de la vida. Pero dice que debemos de instruirle cuando son niños. En el comienzo de su vida debemos de instruirles en ese camino que ellos están comenzando, para que cuando lleguen a viejos o lleguen a ser adultos no se aparten de la instrucción que nosotras les hemos dado. Y qué mejor que mostrarles o instruirles más bien en ese hermoso camino que es el camino de Dios, que es Cristo. Pues la palabra dice: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, qué responsabilidad tan grande la que tenemos como madres cristianas, del poder instruir a nuestros hijos, pero aparte de ser una responsabilidad, realmente es un privilegio. Y fíjense, hermanas, que en la palabra han quedado plasmados testimonios de mujeres de Dios que supieron emplear bien ese consejo de Proverbios 22:6, el saber instruir al niño, el saber instruir a sus hijos, que con el tiempo llegaron a ser siervos y siervas de Dios. Entonces, esta tarde vamos a hablar de una de esas mujeres que supo instruir a sus hijos desde su niñez. Y vamos a aprender qué importante es que nosotros pongamos por obra eso en nuestro hogar. En estos últimos tiempos estamos viviendo tiempos tan difíciles, ¿verdad? De tiempos tremendos, tiempos donde el amor se ha enfriado, como está profetizado para este último tiempo. Pero una de las cosas más terribles, hablando de que el amor se ha enfriado, es que podemos ver hoy en día que el amor de los padres hacia los hijos ha ido desvaneciendo. Multitudes hay hoy en día pidiendo aprobaciones de leyes terribles en contra del ser humano. Yo sé que eso no aplica a todos, ¿verdad? El decir que el amor se ha desvanecido de padres a hijos, porque nosotros como cristianos, padres cristianos y madres cristianas temerosas de Dios, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, y por eso amamos a nuestros hijos, luchamos por darle lo mejor, sobre todo con el ejemplo.
pero cuando hablamos a nivel de sociedad, a nivel mundo, podemos ver que se va desvaneciendo el amor, y está profetizado que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Y como les decía al principio, qué terrible ver que el amor de los padres hacia los hijos se va enfriando. Hoy en día hay multitudes que piden aprobación de leyes, como por ejemplo lo que hemos estado viendo ahorita, ¿verdad, hermana Flor? Lo del aborto. Amén. Pero son multitudes, no son pocos, son multitudes, y no solamente es gente joven, sino que gente que ya su cabello ya pinta canas, han estado pidiendo esas aprobaciones de esas leyes en muchos países, y países donde las han aprobado, y hemos visto la algarabía de esas multitudes celebrando la aprobación del aborto, la ley del aborto. Literalmente están buscando el derecho de matar a sus hijos. Y nosotros como hijos de Dios, son cosas que nos tienen que entristecer y no ver algo normal, ¿verdad? Bueno, está pasando eso. Nosotros como hijos de Dios vemos esas cosas como las señales de los últimos tiempos. Entonces eso a nosotros nos tiene que servir para clamar y pedir misericordia, pero también para erguir y levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, como dice la palabra de Dios. Pero a la manera de Lot, que dice la palabra que cuando él veía la manera nefasta de vivir de aquella generación, dice que su alma se agobiaba, su alma se atribulaba. Y nosotros, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, es la misma actitud o el mismo sentimiento que sentimos, valga la redundancia, ¿verdad? De que cuando vemos que esto sucede, nuestra alma se angustia al ver tanta maldad, al ver tanto pecado, a ver tantas aberraciones hoy en día. Entonces vamos a hablar de este tema porque hubo una mujer que se llenó de la gloria de Dios y que se preparó a sus hijos como siervos de Dios, pero fueron preparados desde niños. Porque hoy en día, como hemos visto que los papeles han cambiado, los padres cada día pierden el amor a la paternidad y las madres pierden cada día el sentido de su maternidad, poniendo como prioridad muchas veces, en el caso de las mujeres, el trabajo, un cheque, poniendo como prioridad lo material, siendo los más afectados nuestros hijos, cuando nosotras descuidamos nuestras obligaciones en el hogar, ya que los hijos son dejados muchas veces con la babysitter o la niñera en el cuidado del daycare o la guardería, el jardín infantil, como usted le llame. Y vemos que a la larga esto puede llegar a ser una siembra. Sobre todo lo vemos mucho en este país, en Estados Unidos. Sé que me están viendo, escuchando desde de otros países, pero especialmente yo puedo ver muy marcado eso en este país, que por el sistema, por el corre de la vida, se dejan a los niños desde chiquititos en el daycare con la babysitter, y cuando esos niños llegan a ser adultos, cambian los papeles. Y esos hijos que fueron dejados un tiempo en el cuidado de otra persona, cambian los papeles, crecen, y los padres terminan en el asilo de anciano en un lugar de cuidados para el adulto mayor. Entonces, de alguna manera es una siembra que se puede hacer y que se puede cosechar en determinado tiempo, cuando, por supuesto, Dios conoce las intenciones del corazón, ¿verdad? Cuando sí existe la posibilidad de que nosotros podamos darle cuidado a nuestros hijos, pero elegimos no hacerlo. Obviamente, cuando hay la necesidad, como las madres solteras o aquellos hogares que de verdad necesita la esposa estar al lado del esposo trabajando por la situación económica, o como decía, especialmente las madres solteras, Dios conoce todo, conoce las necesidades y Dios nos comprende y nos entiende. Pero yo hablo de aquellos casos cuando sí hay la posibilidad de que nos dediquemos más a nuestros hijos y de alguna manera nuestros hijos quedan a un lado. Las madres cristianas tenemos grandes responsabilidades. Una de ellas es engendrar a nuestros hijos a la fe, como sucedió con Timoteo, la mamá de Timoteo, Eunice. Pero muchas han olvidado
el instruir al niño en su camino, para que cuando llegue a viejo, como acabamos de leerlo, ¿verdad?, no se aparte de ese camino que es instrucción que recibió. El camino que nuestros hijos vayan a tomar en la adultez, en la edad adulta, será el que le hemos enseñado nosotros en la niñez. Amén. ¿Qué opina usted de eso, hermana Flor? Sí, por eso la palabra nos habla claramente el consejo, ¿verdad? Instruir al niño desde pequeño para que de grande no se aparte. Aunque cuando ya los niños están grandes, ¿verdad?, creen tomar sus propias decisiones, cuando ya son muchachos, cuando ya son adolescentes, pero sea como sea, la palabra siempre está ahí sembrada. La semilla está ahí sembrada, la semilla, y dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Exacto. Entonces la enseñanza siempre va a estar ahí. Como uno, como madre o como padre, el hacer el trabajo y pues cumplir la tarea a lo que nos manda el Señor, realmente en los niños después va a dar ese fruto. Después, más adelante, yo tengo 3 niñas y a las 3 niñas que tengo son diferentes caracteres, diferentes formas de ser, también diferentes edades. Entonces cada una tiene tengo una forma como diferente de explicarles las cosas. Pero yo sé que al final del camino, cuando ellas sean grandes, se van a recordar de todo lo que uno les ha sembrado. Como también cuando es en otro sentido, ¿verdad? Las madres que no se toman ese tiempo en instruir a sus niños, sea en las cosas de Dios o en otros aspectos también en el hogar, ¿verdad? Cuando llegan a grandes dicen, no, yo con mi mamá no supe nada de eso. Yo en lo personal, yo no sabía lo que era el evangelio. Yo no supe del evangelio de pequeña. Yo llegué a saber del evangelio ya cuando yo tenía 15, 16 años. Fue la primera vez que yo escuché el evangelio. Y luego, pues, por lo mismo, ¿verdad? La inmadurez, uno se aparta y ya luego cuando uno vuelve a los caminos del Señor, ya como adulto, uno toma las cosas de diferente manera, pero uno se recuerda lo que uno aprendió todavía en ese tiempo pasado. Exacto, amén. Usted dijo algo muy importante, Isaías 55, que dice que la palabra de Dios no regresará a él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual envió. Fíjese que ahorita que usted mencionaba ese texto, traía a mi memoria algo que el Señor habló fuertemente a mi vida. Más bien yo tomé esa palabra para mí, porque como dice usted, los niños crecen, ¿verdad? Obviamente, llegan a adolescentes, a jóvenes, llegan a una edad donde ellos creen saberlo todo. Y a veces como que nosotros nos quedamos, ¿y qué pasó aquí, verdad? Y lo que yo enseñé. Todo lo que le enseñé. Exacto. Pero ese texto el Señor me lo daba un día a mí porque yo decía eso, Señor, y lo que he enseñado, pero yo me tomé de esa palabra, porque nosotros, la palabra del Señor son promesas para nuestras vidas, amén, ¿verdad? Y debemos de creerla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra. Amén. Entonces yo tomé esa palabra para mi vida y lo quiero compartir para ustedes que me están viendo y escuchando. El Señor trae a memoria esa palabra, porque mi palabra no regresará a mí vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual envié. Y si algo yo sé que nuestros hijos, ¿verdad?, que han crecido prácticamente en la iglesia, como dicen, se han crecido debajo de las bancas de la iglesia. Y literalmente creo que así ha sido. Entonces, yo tomé esa palabra para mí porque es verdad. Yo sé que mis hijos han recibido palabras, se les ha dado semilla y se las repito. Ellos ya son adolescentes. Yo tengo un hijo que acaba de cumplir 17. El domingo mi hija estará cumpliendo 16 años. Entonces ya son hijos adolescentes, jóvenes, de los cuales yo me he agarrado de esa promesa y yo les sigo dando la palabra desde niños, desde que estaban en mi vientre, desde que ellos empezaron a crecer. Yo los empecé a instruir no solo en casa, sino que en la iglesia. A usted también le ha tocado ser maestra en escuela dominical de sus hijas también, ¿verdad? Entonces no solo los hemos instruido en casa, sino que también en la iglesia. Pero agarrarnos de esa promesa que su palabra no va a regresar vacía, pero para eso tenemos que darles palabra. Porque no podemos decir no va a regresar vacía si en realidad no la han recibido. Entonces, nosotras estar atentas, sembrando esa semilla, como hablábamos, ¿verdad? Lo que ellos lleguen a ser como personas será el fruto de lo que les enseñemos en la niñez. Entonces, cuando se lleguen adultos a grandes, ahí saber el fruto de qué les enseñamos. Yo siempre he dicho, la adolescencia, por ejemplo, es un cambio entre ser niño y ser adulto, ser niño y ser joven. A veces ellos
llega un momento en que ellos quieren ser niños, pero quieren ser jóvenes, entonces es una etapa difícil, pero cuando ellos ya llegan adultos, ahí entonces se va a ver ese fruto de lo que a ellos se les enseñó en la niñez. Primeramente lo espiritual, lo que tenemos que trabajar es algo muy importante, en el temor de enseñarles el temor a Dios, y seguido de buenos modales y buen comportamiento. No esperemos que nos eduquen a nuestros hijos en la escuela, porque la enseñanza de la escuela es muy diferente a lo que nosotros les damos, a los principios que nosotros les podemos enseñar. Normalmente en la escuela le van a enseñar a nuestros hijos conocimiento, les van a enseñar cómo enfrentarse a una vida cotidiana, en lo secular, a una vida de trabajo, cualquier cosa, pero nosotros vamos a enseñarles esos principios cristianos, principios eternos, porque cuando nosotros les enseñamos la palabra de Dios son principios eternos. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de esa mujer, no les he dicho, es una sorpresa. Ella es Jocabed, hay quienes le dicen Jocabed. Jocabed fue una mujer que, dejó un legado para las madres de hoy. Fíjense que me llama la atención el nombre de Jocabed y precisamente de eso vamos a hablar. ¿Qué es lo que significa su nombre? Glorificada de Jehová. Glorificada de Jehová, amén. Gloria a Dios, glorificada de Jehová. Miren qué tremendo, porque me llamó tanto la atención el significado de su nombre, porque eso nos va a enseñar mucho hoy. El nombre de ella, glorificada de Jehová. ¿Y cuántas queremos ser glorificadas del Señor? Amén. Amén. Entonces, para alcanzar eso, tenemos que llegar a ser mujeres virtuosas, ¿verdad? Mujeres que están llenas de la virtud de Dios. Y la virtud de Dios es tenerlo a Él, es tener al Señor, es estar llenas de Él. Nosotras tenemos la bendición de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces somos casa de Dios. Él habita en nosotros, pero también debemos de procurar su llenura. Amén. No es lo mismo que seamos su templo, pero no es lo mismo a recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para llegar a ese nivel que llegó Jocabed, debemos ser mujeres que nos llenemos del Señor. Un día nosotros, dice la palabra, que vamos a ser glorificados. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, a la final trompeta, está hablando del arrebatamiento. Entonces, ese momento vamos a ser glorificados, espíritu, alma y en cuerpo. Pero nosotros ahorita estamos en un proceso de ser glorificados, de llenarnos de la gloria del Señor en nuestra alma y en nuestro ser. Y es lo que nosotros debemos de buscar cada día. Dice la palabra en Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros estamos en un proceso ahorita de que nuestra luz vaya en aumento cada día. Y de esa manera nuestra alma y nuestro espíritu se está llenando de la gloria de Dios y estamos siendo cambiadas a ser glorificadas, ¿verdad? Pero como le decía, va a llegar un momento que vamos a ser glorificados. Yo así lo espero y nosotros creemos en esa promesa que es el arrebatamiento de la iglesia, que donde les decía vamos a ser glorificados en espíritu, alma y cuerpo. Tal vez ahorita en cuerpo no podemos ser glorificados, tenemos nuestra lucha, estamos en este estuche y nos tenemos lucha con este estuche, con esta carne, pero sí debemos de procurar que nuestra alma y nuestro espíritu sea glorificado y se llene de la gloria del Señor. Hay un texto en Romanos 8:30 que dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren qué lindo cómo el Señor, cómo la palabra habla del futuro como algo que ya sucedió. Cuando vemos la última palabra, glorificó, porque dice a los que predestinó. Nosotros fuimos predestinados, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces nos predestinó el Señor. Y a los que predestinó los llamó, nos llamó a ser sus hijos. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, a los que llamó y los que atendimos ese llamado, fuimos justificados por la sangre de Cristo. Fuimos justificados por la sangre del Cordero. Entonces, ahora nosotros estamos en ese momento como justos, justificados.
Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estamos esperando llegar a ser glorificados, como decía hace un momento, en espíritu, alma y cuerpo. Y la promesa es que este cuerpo va a ser glorificado, porque esta carne y esta sangre no pueden heredar en el reino de los cielos. Tiene que ser un cuerpo de gloria, un cuerpo celeste. Entonces, la palabra está diciendo que ya a estos también ya el Señor los glorificó. Entonces nos debemos de creer eso, que ya somos glorificados y que estamos en el proceso, que cada día tenemos que llenarnos de su gloria para que eso se cumpla en nosotros. Amén. Amén. Entonces vamos a leer un poco en el libro de Éxodo, capítulo 1, del 13 al 17. Vamos a ver cómo Jocabed se encontraba en un ambiente de luchas. Ella vivió una época muy difícil, una época de esclavitud para su pueblo. Amén. Es Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 17 en la Biblia de las Américas. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo, y todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, les daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Amén. Fíjese que si vemos la historia del pueblo de Israel, cómo ellos llegaron a vivir a Egipto, ¿verdad? Fue cuando José es llevado como esclavo, es vendido a Potifar. Entonces, bueno, de ahí Dios lo exalta. Después llegan los tiempos de hambre a la tierra y Jacob, el padre de José, se ve obligado a partir hacia Egipto. Entonces ellos terminan en Egipto, fueron bien recibidos, Jacob y su familia. Incluso les dieron un lugar donde ellos podían habitar en Gosén, pero dice que después murió este rey y se levantaron otros reyes más. Ellos estuvieron más de 400 años en Egipto. Entonces dice que cuando él vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando, dice que ellos comenzaron a poner trabajo pesado para el pueblo de Israel, y dice que les amargaban la vida con dura servidumbre. Entonces hacían barro, hacían ladrillo, se convirtieron en esclavos de Egipto. Entonces podemos ver que esta mujer vivió en una situación muy difícil, una situación de esclavitud. Entonces, el rey de Egipto, Faraón, le dice a las parteras que no dejen vivir a los niños que nazcan varoncitos, sino que los maten y que dejen solo a las niñas. Pero me llama la atención que estas mujeres eran temerosas de Dios y no obedecieron lo que decía el rey de Egipto, que es figura del diablo, que el Señor lo reprenda, sino que ellas obedecían lo que Dios había puesto en sus corazones. Entonces, de esa manera pudieron salvar a algunos niños que nacieron, entre ellos Moisés. Y hace un momento hablábamos con usted antes de empezar el programa, cómo esta historia se repite cuando nace Jesús, ¿verdad? Amén. Como María y Jocabed tienen se parecen mucho, pero cómo podemos ver a Moisés, el libertador de un pueblo, figura de nuestro Jesucristo, el libertador de su pueblo, de su iglesia, y cómo en los tiempos de cuando iban a ser Moisés, el rey determina que maten a los niños, y cómo en los tiempos de Jesús, Herodes también determina que maten a los niños. Entonces, queriendo detener el propósito de Dios, el enemigo siempre se va a levantar porque Faraón es figura del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces el enemigo siempre se va a levantar a querer detener y que no se cumpla el propósito de Dios, pero cuando Dios esté en el asunto se va a cumplir a como de lugar. Amén. Porque Dios es más grande y más poderoso y se va a cumplir lo que Él diga.
Entonces nosotras debemos de confiar que Dios va a cumplir ese propósito en nuestros hijos y tener esa fe que tuvo Jocabed. Tal vez, querida hermana, que me estás viendo, escuchando, donde quiera que estés, ahorita estás lidiando con una situación difícil con tus hijos y piensas que ya no hay solución. Tal vez cuando eran niños, hiciste ese trabajo de instruirles en el temor de Dios y se han apartado y pareciera que ya no hay solución para sus vidas. Tal vez andan lejos del Señor, haciendo cosas que desagradan a Dios, pero tenemos que confiar en que si Dios ha determinado un propósito con tus hijos, se va a ver cumplido. Nada más ten fe como Jocabed, y hoy vamos a aprender la valentía de esta mujer, cómo la confianza de ella estaba plenamente puesta en el Señor y no en las circunstancias, porque tal vez ella al ver ella era una esclava, su esposo era un esclavo, sus hijos eran esclavos, su hijo iba a nacer aparentemente para ser un esclavo, Moisés, pero podemos ver cómo Dios lo cambia todo, porque Dios tenía un propósito con Moisés. Entonces hoy vamos a aprender de esta mujer que nuestros hijos están en las manos de Dios y no hay mejores manos donde ellos puedan estar más seguros. Cuando el enemigo nos ataca, siempre viene a ser el área más débil, que son nuestros hijos. Nuestra debilidad está ahí, ¿verdad, hermana Flor? Amén. Que no nos toquen a nuestros hijos, porque nos tocan la niña de nuestros ojos. Ella, Jocabed, vivió en carne propia el ataque, pero confió plenamente en el Señor y vio el respaldo de Dios. Dice la palabra que el Señor honra a los que le honran, y nosotros, de una manera que nosotros podemos honrar al Señor, es con nuestra fe, es demostrar que confiamos en Él, pero no solo decirlo, no solo basta con decirlo, sino que con accionarlo. Entonces vamos a ver la fe de Jocabed. Para eso vamos a abrir la palabra en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 3. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Bueno, fíjese que la fe de esta mujer fue que ella, primero que nada, ella creyó que Dios iba a tomar todo en sus manos, ¿verdad? Y aparentemente cualquiera dirá que madre tan desnaturalizada, porque lo pone a la orilla del río Nilo, donde posiblemente habían toda clase de animales. Y tal vez alguien podrá decir, esta mujer tan desnaturalizada arriesga la vida de su hijo, pero realmente esta mujer estaba siendo movida por la mano de Dios, estaba siendo movida porque ella confiaba en el Señor. Ella creyó que Moisés era un niño especial, dice que ellos vieron que era hermoso. Entonces ella tal vez, nosotros a nuestros hijos siempre los vamos a ver hermosos, aunque otros no los vean así, ¿verdad? Pero ella, más que esa hermosura, pudo ver que él era un niño especial de parte de Dios, que era un niño que venía con propósito. Y yo no sé, hermana Flor, si usted ve así a sus hijas. Amén. Yo creo que sí, yo también, yo puedo ver a mis hijos como hijos especiales que tienen propósito de Dios, y que ese propósito se ha de cumplir a cabalidad, primeramente porque Dios es fiel, y segundo porque nosotras estamos confiando en Amén. Que Dios va a cumplir ese propósito en nuestros hijos. Tuvo visión para él, podemos ver que ella tuvo visión para su hijo. Ella vio más allá de lo que las circunstancias la dejaban ver. Entonces tuvo visión, ella pudo ver en él un niño especial que traía un llamado especial de parte del Señor y que iba a hacer cosas grandes, iba a hacer proezas en el Señor. Supo que Dios tenía un plan con su hijo. Eso es algo que nosotras deberíamos también, hermanas, de creerlo, que Dios tiene un plan con nuestros hijos. Como le decían, tal vez sus hijos en este momento no quieren nada con el Señor, pero creamos que ese plan, Dios ha determinado un plan y se va a cumplir. Tal vez tus hijos están sirviéndole al Señor, gloria a Dios,
Esa es una bendición ver a nuestros hijos que buscan y que aman a Dios. También podemos ver que ella determinó cuidar de la vida del niño, aún arriesgando la vida de ella, porque cuando ella tuvo al niño, ellos lo tuvieron escondido por 3 meses. Moisés nace, pues las parteras, vimos que eran mujeres temerosas de Dios, nace y lo esconden para que Faraón no acabe con él. Entonces eso nos deja ver que fue una mujer que esperó en el Señor. Amén. Entonces debemos de aprender de esta mujer. Creyó que Moisés era un niño especial. Gloria a Dios. Entonces otra de las cosas que podemos ver es que creyó que Dios lo guardaría. Creyó que Dios guardaría a su hijo. Lo puso, número 1, podemos ver que lo puso en las manos de Dios al dejarlo en el río. Entonces, como decía hace un momento, cualquiera puede decir qué mujer tan descuidada, ¿verdad? Abandonar a su hijo en un río, pero ella sabía que lo estaba poniendo en las manos del Dios poderoso, Dios todopoderoso. Hizo su parte para protegerlo, lo puso en una cesta calafeteada, entonces preparó el lugar donde iba a dejar a su hijo. Una cesta calafateada, estamos hablando de que tenía palabra y tenía cobertura ese niño. Es algo muy importante que nosotras debemos de trabajar en eso, darles, como hablamos hace un momento, sembrar la semilla, instruir al niño, la palabra, que la palabra no les falte a nuestros hijos, que se crezcan comiendo palabra de Dios, y la cobertura. Fíjense que una de las maneras como nosotras madres podemos cubrir a nuestros hijos es con nuestra intercesión, cubrirlos en oración. Nuestra oración hace una cobertura alrededor de nuestros hijos. Nosotras con nuestros ojos naturales tal vez no podemos ver lo poderoso que es el interceder por nuestros hijos. El Señor habilita a sus ángeles, porque dice que sus ángeles están para el servicio de su pueblo, para servir y atender al pueblo de Dios. Obviamente primero para el servicio de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor habilita a sus ángeles. No es que nosotros vayamos y les demos órdenes a los ángeles, sino que pedirle a Dios que envíe a sus ángeles servidores a que rodee a nuestros hijos, que los meta bajo sus alas, que los meta bajo su manto, bajo su abrigo, bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces nosotros los estamos cubriendo en oración, y ahí fue donde 3 meses estuvo escondido al niño, clamando a Dios, buscando su voluntad y su guianza para saber qué hacer con él. Ella no se dejó llevar nada más por sentimientos, sino que ella estuvo buscando el respaldo de Dios, buscando que el Señor, la confirmación, que el Señor le confirmara qué es lo que el Señor iba a hacer con él. Así es que, mis amados hermanos, un saludo a los que nos escuchan. Vamos a ir en este momento a una pausa musical. No se pierda de esta sintonía. En breve continuamos. Bendiciones. Y el justo florecerá como la palmera. Esa.
continuamos con este interesante tema, Jocabed, el nombre de Jocabed significa glorificada de Jehová. Y podemos ver que fue una mujer que realmente estaba llena de la gloria de Dios, llena de el temor de Dios, una mujer que supo guiar y enseñar a sus hijos desde niños, una mujer que fue madre de un hombre como Moisés, un profeta de Dios, un libertador, aquel profeta que estuvo tan cerca de Dios que podía ver al Señor cara a cara, como dice la palabra. Entonces continuamos viendo la fe de esta mujer. Primero que nada vimos que ella creyó que Moisés era un niño especial, por eso ella luchó por la vida de su hijo, creyó que Dios lo guardaría, y vimos cómo ella lo había dejado en una cesta en el río Nilo. Lo había tenido por 3 meses escondido. Se puede imaginar, hermana Flor, cómo serían esos momentos de angustia, buscando la manera de ocultar al niño para que quizás el niño no llorara. Se puede imaginar usted un niño recién nacido, llegar a los 3 meses. Es casi imposible poder ocultar a un niño de recién nacido, pero como sabemos que Dios estaba con ella, el Señor hizo grandes cosas y ella pudo guardar a su hijo, y siendo guiada por el Señor, ella buscó, preparó ese cesto, lo calafateó y lo preparó para guardar ahí a su hijo. Fue una mujer valiente, porque solo una mujer valiente es una mujer que hace proezas, que alcanza proezas, que hace hazañas, una mujer valiente y esforzada, que se aferró a Dios, porque ella sabía que no había más quien podría ayudarla a ella que el Señor. Entonces se aferró a Dios con todas sus fuerzas y vio el resultado de su fe, como el Señor la socorrió. Prefirió obedecer a Dios antes que a Faraón. Y nosotras debemos de aprender eso, obedecer a Dios antes que a Faraón, a obedecer a Dios antes que cualquier cosa, que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dio ese paso de fe con valentía al dejar a su hijo en el río, sabiendo que Dios mismo movería las aguas hacia donde él quería llevar al niño. Entonces, con una confianza plenamente en el Señor. Imagínese dejar a su hijo allí, aparentemente en el abandono, pero no fue así, pero sí, supuestamente había peligro ahí, pero nosotros sabemos en quién confiamos, como confió ella. Entonces vamos a ver la fe de Jocabed en acción. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 2 del 7 al 9. Dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Qué tremendo, porque la misma madre, la misma Jocabed, termina criando a su hijo. Entonces, definitivamente la mano poderosa de Dios la guió a hacer todo, porque vimos el respaldo. Dice que la hija de Faraón llega al río a bañarse, y precisamente la cesta de donde iba el niño llega a la orilla del río donde ella estaba bañándose. Entonces, qué tremendo, porque también vemos a esa hija que era Miriam, ¿verdad? Cuando era niña, como esa hija aprendió también de su mamá, de la fe de su mamá, y ella miraba, iba detrás cuidando la cesta donde el niño iba. Entonces ella misma, miren cuando nosotras damos ese ejemplo de fe a nuestros hijos, porque la niña la siguió, y ella misma, cuando ve a la hija de Faraón, va y le ofrece a alguien que le cuide a su hijo, y que cuidara al bebé, a Moisés, ¿verdad? Y la niña dijo: pues mi mamá, y va por su mamá, por Jocabed. Entonces nuestros hijos aprenden de nosotros cuando nosotros confiamos en el Señor. Para que haya un cambio, la fe tiene que moverse. Entonces tiene que haber acción. Como hay un dicho que dice: a Dios orando y con el mazo dando. Entonces, orando, buscando la voluntad de Dios y
accionar cuando es tiempo de accionar. Precisamente cuando Moisés iba a cruzar el mar, ¿verdad? Él empieza a orar al Señor y el Señor le dice, ahorita no es tiempo de orar, ¿qué tienes en tu mano? Levanta la vara. Entonces hay que accionar también. En nuestra fe, la fe se tiene que accionar. Entonces Jocabed confió en Dios que la hija de Faraón no entregaría al niño, porque ella se dio cuenta que era un hebreo, la hija de Faraón, me imagino por la forma como iba vestido y todo. Entonces, la hija de Faraón, ¿será que pudo haber entregado al niño a Faraón? Sí. Podía haberlo entregado, ¿verdad? Siendo la hija de él y sabiendo la ley que él había puesto, ella pudo haberlo Lo hecho. pudo haber hecho, pero miren cómo el Señor toca los corazones, cómo el Señor lleva todo en sus manos. Qué lindo es confiar así en el Señor, que aún en la tormenta nosotros vamos a confiar en Él, como dice aquella alabanza que dice que aunque arrecie la tormenta, dice, pero yo en tu presencia seguro estaré. Entonces, aunque la tormenta que estás pasando sea grande, refúgiate en el Señor y Él va a traer la paz en medio de la tormenta. Él va a traer la respuesta a lo que estás pidiendo en esos momentos de aflicción. Entonces Jocabed vio los resultados de su fe, vio que Dios continuaba obrando. Primero que nada, miren, ya Dios venía obrando primero que guardó la vida de Moisés. Después le da la idea de meter al niño en el cesto y que no se lo hayan comido quizá los cocodrilos, las clases de animales que podían haber en el río. Ya el Señor haciendo su obra. Y después ver que el Señor toca el corazón de Faraón, enternece su corazón al ver a ese bebé hermoso. Y ella misma le da la potestad para que ella pueda criar a su hijo. Entonces ella tuvo la posibilidad de educarlo, de enseñarle esos principios, esos primeros años de su vida. Entonces podemos ver a una Jocabed instruyendo a un niño, al niño Moisés. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de su fe? Esperó en Dios. Amén. Y ella realmente, eso es lo que estaba pensando ahorita en lo que usted decía, que cómo uno debe activar la fe y creer que los propósitos de Dios se van a cumplir en nuestros hijos, los propósitos, las promesas del Señor, porque realmente todo tenía un propósito, el que ella pusiera a Moisés en el lago, que la hija del faraón lo recogiera, que ella misma lo fuera a criar, no se iba a perder la niñez de su hijo, no se iba a perder por lo menos los primeros años, porque siempre ella lo pudo criar, y cómo todo iba conforme al propósito del Señor para que este gran personaje, Moisés, hiciera lo que el Señor lo había escogido. Amén. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera accionado a su fe? Si no hubiera accionado su fe, yo creo que todo el propósito del Señor no se hubiera cumplido. Entonces nosotros debemos de ser mujeres que accionan, mujeres que le crean creamos, al Señor, amén. que le creamos y que dejemos a un lado el miedo, que dejemos a un lado los complejos, los temores, que es lo que más detiene al cristiano, a la cristiana de hoy, los temores. El enemigo pone temor para que nosotros no nos atrevamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando el Señor nos diga, ve y haz eso, obedecer, porque aunque tengamos miedo y pensemos que no tenemos la capacidad de hacerlo, Dios nos va a capacitar. O aunque veamos a nuestros hijos también que tal vez en este momento ellos no están buscando de Dios, o que tal vez ellos ya escucharon de la palabra de Dios, pero están apartados, creyendo de que ellos van a volver a casa, van a volver al Señor. Como una vez yo escuchaba el testimonio de este hermano, ¿verdad? Que sus hijos ahora tienen un grupo muy conocido de música cristiana y que veía que uno de sus hijos llegaba borracho y llegaba, qué sé yo, en qué circunstancias, en qué aspecto tenía el muchacho, y venía y él le decía, ya llegó mi príncipe del Señor, ya llegó el siervo de Dios. Seguía él con la fe, creyendo y declarando que su hijo era un siervo de Dios. Amén. Y ahora se puede ver el fruto de esa fe, el fruto de lo que él creyó, lo que él ministró para su hijo. Y sabía que había un propósito y el propósito se está cumpliendo. Amén, amén, porque tal vez Jocabed muchas veces vio
ya a Moisés el joven, ves, como un egipcio. Cuando nosotros hablamos de egipcio, el Egipto es figura del mundo y egipcio es figura de aquellos que andan en el mundo, que andan perdidos. Pero ella sabía que Dios tenía un propósito con él. Aún un Moisés vestido como un egipcio, educado como un egipcio, había un propósito de parte de Dios. Entonces el resultado de eso fue, primero, que ella esperó en Dios. Hizo de Moisés un gran hombre, el libertador. Hizo de sus 3 hijos siervos de Dios, porque ella tuvo 3 hijos. Enseñó a sus hijos a confiar en Dios, a servirle y sobre todo a amarlo. Entonces, ¿quiénes fueron los hijos de Jocabed? María, Aarón y Moisés. Y fíjese que los 3 tenían un llamado especial de parte de Dios. En el tiempo cuando el pueblo fue libertado de la esclavitud, los 3 ejercían un liderazgo muy importante en el pueblo de Dios. Por ejemplo, podemos ver a María como una profetisa, a Aarón el sacerdote, el sumo sacerdote, y Moisés el profeta, que dicen que no ha habido otro profeta como él, obviamente después de Cristo, ¿verdad? Pero tuvo una hija y 2 varones que realmente se llenaron de la gloria del Señor, pero porque fueron enseñados por su mamá, una madre que creyó que sus hijos eran siervos de Dios. Así es que creamos que nuestros hijos son sus siervos. Les enseñó la santidad, eran levitas, servían a Dios. Entonces, nosotras también tenemos una gran responsabilidad cuando nosotros aprendemos de esta mujer. Y podemos ver que debido a la fe de Jocabed, Moisés tuvo un futuro de éxito. Entonces, nuestra responsabilidad es enseñarles a nuestros hijos a tener fe, a confiar en Dios, a pasarles la estafeta a ellos también de la fe, para que nuestros hijos sean exitosos en todo lo que emprendan, en todo lo que ellos hagan, porque el Señor honra a los que le honran, y que nuestros hijos aprendan a honrar a Dios y Dios los va a honrar a ellos. Dice el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Hay una versión que dice, ama al Señor con ternura, dice, y Él cumplirá tus sueños más profundos. La Dios habla hoy, muy linda esa versión, me gusta mucho. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar con el ejemplo a nuestros hijos a confiar en Dios, no buscando necesariamente salidas fáciles. Ella no buscó una salida fácil, sino que realmente buscó algo que se miraba tan difícil, pero ahí fue donde Dios se glorificó. Ella misma instruyó al niño Moisés, porque ella lo cuidó, ella lo educó. La escuela de Egipto le dio la educación, pero ella le engendró la fe. Entonces, entendamos esto, en la escuela les van a dar la educación, pero nosotros les vamos a engendrar la fe, nosotros les vamos a enseñar buenos hábitos, buenos modales. En la escuela les van a enseñar lo que les corresponde enseñar, pero no esperemos que la escuela eduque a nuestros hijos, porque a veces ellos en la escuela, en los amigos, buscan lo que no tienen en casa. Y antes que los amigos o otras personas influyan mal en nuestros hijos, y adelantémonos nosotros a enseñarles aquellas curiosidades que en la vida les va despertando, ¿verdad? Entonces, el impacto de la fe de esta mujer la podemos ver en Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temiendo al edicto del rey. Bueno, entonces dice, por la fe están halagando a esos padres como los héroes de la fe. Sabemos que Hebreos 11, todo el capítulo de Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Entonces podemos ver a sus padres como héroes, a Jocabed como una heroína de la fe, una mujer de fe. No es fácil serlo, no es fácil decirlo, pero sí se puede. Amén. Si confiamos en Dios, sí se puede. Dios va a honrar esa fe, Dios va a fortalecer esa fe. Lo importante es que nosotros decidamos caminar creyéndole al Señor, creyéndole que Él hará de lo imposible, hará cosas posibles. Amén. Amén. Entonces, podemos ver que esta mujer escribió la historia porque Hebreos habla de ella como una heroína de la fe.
su fe dio frutos con hechos. Miren qué lindo. Y hechos grandes. Hechos que llevaron a un pueblo a ser libre. Hechos que llevaron a un pueblo que era guiado por Dios, porque habían hombres como Moisés y Aarón y mujeres como Miriam que se dejaban usar por el Señor. Hombres y mujeres que hablaban de parte cuando Dios daba un mensaje. Ellos eran los medios que trasladaban ese mensaje, esa palabra. Entonces, creamos que Dios quiere usar a nuestros hijos para trasladar el mensaje de su palabra. Miren, yo creo que el Señor Jesús viene pronto. Pero si el Señor, porque Él es soberano y Él sabe cómo hace las cosas, tardara un poco y mi generación, yo, me tocara que irme con el Señor, ¿a quién le vamos a dejar la estafeta? A nuestros hijos. Y hay que prepararlos para que ellos amen este bendito evangelio y, como decimos nosotros, no se vayan a chanflear, sino que lleven una palabra de verdad. Ser celosos. Yo soy una mujer que amo la palabra y soy celosa en la palabra de Dios. Entonces, enseñarles ese amor, ese celo, ese cuidado, que se dejen usar por el Señor. Entonces, Jocabed formó hijos que impactaron generaciones. Formó siervos que vieron a Dios como Moisés y escucharon su voz como Moisés, Aarón y María, que oían la voz del Señor. Desde niño, preparó a ese libertador. Entonces, nosotras debemos aprender la fe de ella, porque esa fe nos puede fortalecer. Al oír lo que ella hizo, eso nos va a fortalecer a nosotros y debemos de aprender su sabiduría, aprender de su sabiduría para sobrellevar dificultades. Eso nos inspira a buscar de Dios cada día. Porque hablamos de esta mujer, lo que significa su nombre, glorificada de Jehová, una mujer que estaba llena de la gloria de Dios. Necesitamos buscar ser llenos de la gloria, mujeres llenas de la gloria de Dios, que no se dejan vacilar, que no se dejan engañar. El Dios de ella es el mismo Dios nuestro. ¿Será que habrá algo imposible para nosotras si confiamos en Dios? Nada hay imposible para los que en el Señor confían. Fíjense que podemos ver, vamos a leer 2 de Timoteo 3:15, cómo también Timoteo desde niño fue instruido en la palabra de Dios. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Bueno, dice que desde niño ha sabido las sagradas escrituras. Tuvo que haber alguien que se levantó, ¿verdad?, a instruirlo, que fue su madre Eunice, que preparó a ese hijo. Habla de su abuela Loida. Miren qué bendición para las que son abuelitas. También las abuelitas tienen ese papel de instruir a los hijos, a los nietos. Hay casos donde las abuelitas son cristianas y tal vez su nuera o su hijo no buscan de Dios. Entonces a las abuelitas les toca que instruir a los niños, llevarlos a la iglesia. Yo me doy cuenta con mi mamá, mi hermano no va a la iglesia, ni mi cuñada, pero ella me cuenta que ella se lleva a las nenas, ella se lleva a las niñas y de alguna manera pues se les está sembrando esas semillas, se les está instruyendo. Entonces Timoteo desde su niñez ha sabido las sagradas escrituras. O sea, no es solo de que se le instruyó, se le enseñó, sino que era un jovencito que me imagino que tenía una madre quizás hasta estricta en eso, que tal vez le tenía rigurosamente el tiempo, la lectura de la palabra, porque él tenía el conocimiento de las escrituras. Entonces, así como Jocabed engendró siervos de Dios y Eunice engendró a Timoteo en la fe, así con la ayuda de Dios, tú, querida hermanita, tú también puedes engendrar hijos siervos del Señor. Pero esto requiere una vida de entrega y búsqueda de Dios, alimentando cada día la fe con nuevas experiencias con Dios a través del Espíritu Santo. Yo decía hace casi al principio que lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Estar llenas de Dios, porque cuando estamos llenas de Dios, ¿qué es lo que vamos a dar? Vamos a dar de lo que el Señor nos ha dado. Vamos a dar de Él, pero cuando estamos vacías, ¿qué podemos ofrecer?
Y como realmente también, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Amén. si en nuestro corazón está el Señor y nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Señor en nuestro corazón, es lo que nosotros vamos también a compartir. Ahorita usted decía algo de que así como Jocaber, así también como Unice engendraron hijos en la fe, siervos de Dios, también hay siervos, hay varones que también, ¿verdad? Se han quedado solos con sus hijos. También hay siervos que también, o varones que les ha tocado que criar también hijos solos. Y yo creo que el Señor nos pone estas enseñanzas, nos ponen estas figuras para que podamos ver y creer que todo lo que nosotros hagamos en el Señor, todo lo que hagamos en su nombre se nos va a hacer, se nos va a cumplir, el Señor nos lo va a conceder. Amén. Y yo creo que hay muchos varones allá afuera que nos pueden estar escuchando, que esta palabra también es para ellos. Yo tengo un primo que él está creando sus 3 niños solito. Y mi primo, yo lo admiro. Yo le dije cuando pasó el Día del Padre, yo le digo, te admiro porque estás creando a tus hijos solo. Él es el que se encarga de trabajar y de llevar a sus hijos a escuela, babysitter y todo. Él es el papel de mamá y papá. Yo creo que esto también a él le quedaría muy, muy bonito tomar esta enseñanza para él, ¿verdad? Amén. Para Es todos que- aquellos. Amén. Es que nosotras, bueno, tal vez en el programa nos enfocamos más a la mujer porque tenemos grandes responsabilidades. La palabra nos enseña que la madre es la que enseña en casa, ¿verdad? Y que normalmente el papá sale a buscar, como los pajaritos, a buscar la comidita. Pero claro, también es deber de los padres. Los padres no se quedan afuera. Los padres tienen doble responsabilidad. Nada más que como madres normalmente nos pasamos más tiempo con los hijos, pero cuando existe el caso de padres solteros, lo mejor que ellos pueden hacer es aferrarse al Señor, porque Amén. sí es una gran responsabilidad el criar hijos, es una gran responsabilidad el instruir, el enseñarles, porque vestirlos uno lo puede hacer, uno se trabaja y mira cómo darles de comer, darles videojuegos, todo lo que se les da ahora a los niños, teléfonos, tabletas, pero la responsabilidad más grande que tenemos como padres es la instrucción en cuanto al principio de Dios, al temor a los principios de Dios. Esa es la responsabilidad más grande porque un día hemos de entregar cuentas. Amén. Hemos de entregar, especialmente los que somos conocedores de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, fue un placer poder estar con ustedes y nos vemos el próximo miércoles a esta hora con el favor de Dios. Que el Señor me los bendiga. Les mando 1000 bendiciones, un fuerte abrazo y que tengan un buen resto de semana. Y nos vemos la otra semana, primero Dios. amén. Bendiciones. Hemos presentado Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Para más información visita nuestra